En este video vamos a abordar el tema de MDX con Mondrian. Mi compañero Alexander Lozano y quien les habla, Lisette Balbán. El contenido de esta presentación se divide en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica vamos a abordar el concepto general de MDX y sus características, y luego hablaremos acerca de lo que es un cubo-lab y la jerarquía que maneja. Nuestro ejemplo práctico estará centrado en la utilización de un cubo-lab llamado FoodMap, la estructura básica de las consultas y algunos ejemplos. Para iniciar, MDX corresponde al acrónimo Multidimensional Query Expression. Es un lenguaje de consulta para bases de datos multidimensionales sobre cubos o lab. Se utiliza en Business Intelligence para generar reportes para la toma de decisiones basados en datos históricos. Por ejemplo, un almacén de cadena ubicado en Girardot no ofrece los mismos productos que uno ubicado en la ciudad de Bogotá. Esto debido a que su oferta de productos se basa en el análisis previo de información. De este modo, la cantidad de trajes de baño que se ofrecen en lugares de clima cálido será mayor en comparación con los ofrecidos en la ciudad de clima frío. Este lenguaje fue creado por Microsoft en el año de 1997 y adoptado por varios fabricantes de herramientas OLAP, entre ellas Mondrian. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las características del lenguaje MDX. Tiene una sintaxis parecida al lenguaje natural, por lo que para realizar las consultas, cuando evaluemos la parte de la sintaxis, se verá que son muy fáciles de entender, ya que se evalúan expresiones muy parecidas a un lenguaje natural. El MDX es en los sistemas OLAP el equivalente al lenguaje SQL en los sistemas gestores de base de datos relacionales, es decir, que con el lenguaje MDX podemos extraer la información de los sistemas de cubos multidimensionales, como con el lenguaje SQL podemos obtener los datos de un sistema de base de datos relacionales. Y otra de las características es que cuenta con funciones y fórmulas que lo hacen muy potente para el análisis de datos, lo que permite que la información se pueda visualizar de una manera rápida e intuitiva. Una de las formas más populares de analizar la información es mediante el uso de cubos OLAP o base de datos multidimensionales. Básicamente, un cubo es una estructura de datos organizada mediante jerarquías. Cada indicador se puede evaluar en cualquiera de los niveles de las jerarquías. Por ejemplo, se puede obtener las ventas a nivel diario, mensual o anual para un cliente de una provincia o un país. El uso de cubos OLAP tiene dos ventajas fundamentales. La facilidad de uso. Una vez construido el cubo, el usuario de negocio puede consultarlo con facilidad, incluso si se trata de un usuario con escasos o nulos conocimientos técnicos. La estructura jerárquica es sumamente fácil de comprender para la mente humana, y si esta coincide con el modelo de negocio, los resultados suelen ser espectaculares, ya que el cubo se convierte en una gran tabla dinámica que el usuario puede comprender y consultar en cualquier momento. Otra de las ventajas es la rapidez de respuesta. Habitualmente el cubo tiene precalculadas las distintas agregaciones, por lo que los tiempos de respuesta son muy cortos. Si el cubo está bien diseñado, resulta igual de rápido consultar las ventas de una ciudad o las ventas de todo el país, incluso el total de ventas de la compañía. Por ejemplo, en la imagen podemos observar un cubo de ventas de una compañía, que tiene tres jerarquías o también conocidas como dimensiones, las cuales son los clientes, los productos y el tiempo. Y tiene una medida que es el monto de las ventas de unidades vendidas. A continuación vamos a entrar en más detalle en la estructura de un cubo-lab. Un cubo-lab tiene una dimensión. Esta corresponde a un conjunto de elementos con características comunes que responden a una pregunta de negocio, tal como qué, quién, dónde, cuándo, cómo, etc. Por ejemplo, la dimensión cliente, quién, producto qué, tiempo, cuándo, ubicación dónde, canal cómo, entre otras. La jerarquía se basa en que una dimensión debe contener al menos una jerarquía. Esta puede contener a su vez uno o más niveles. Por ejemplo, la dimensión cliente puede tener una jerarquía que organiza a los clientes por su ubicación geográfica. Un nivel regional, luego se encuentran los países, ciudades y finalmente el nombre del cliente. Por otro lado, es posible
que esa misma dimensión también organice los clientes por una clasificación con base en el volumen de compras. Así se tienen solo dos niveles, la clasificación y el cliente como tal. En tercer lugar tenemos el atributo. Si una dimensión contiene una jerarquía que se ha estructurado como un tipo de árbol, se denominará nivel a cada peldaño de la estructura. Continuando con el ejemplo indicado anteriormente, la dimensión cliente en la jerarquía por ubicación geográfica tiene el nivel región, el nivel país, el nivel ciudad y el nivel cliente. Un miembro significa que las categorías corresponden a los elementos individuales que van a poblar los niveles. En el ejemplo anterior, en el país se encuentran las categorías USA, Costa Rica, Colombia, Venezuela, y en el nivel ciudad tenemos Nueva York y Miami como descendientes de USA, San José, Heredia y Cartago para el caso de Costa Rica, Bogotá y Medellín en el caso de Colombia, y así con los demás países. La medida es el conjunto de valores que se basan en las columnas de las tablas de los hechos del cubo. Representan una serie de datos que se pueden analizar y representar gráficamente. Son los valores centrales del cubo que se procesan o analizan. Con esto concluimos la parte teórica de la exposición. Ahora empezamos con la parte práctica. Para la práctica necesitaremos de una base de datos MySQL, la cual contendrá la información de los datos que utilizaremos en el cubo, JPivot, que es una aplicación que permite hacer toda la parte de las consultas MDX y mostrarlas gráficamente, y Tomcat, que nos permitirá usarse como servidor de aplicaciones donde estará montado el JPivot. En Mondrian se define un archivo XML en el cual se establece la estructura del cubo que se va a utilizar. En pantalla estamos viendo la estructura del archivo footmark.xml, el cual contiene la información del cubo que viene por defecto en la instalación de Mondrian. En pantalla vemos un cubo que se llama store, el cual contiene dos dimensiones, store type y hasa coffee bar, y dos medidas. Una que se llama store sqft, que define el tamaño de la tienda en pies, y otro que se llama grocery sqft, el cual define el tamaño de la tienda de abarrotes en pies. Footmark cuenta con las dimensiones que podemos observar en pantalla, como clientes, nivel de educación, género, estado civil, entre otras. Cada dimensión cuenta con sus niveles respectivos. Por ejemplo, cuando hablamos de la dimensión tiempo, los niveles a evaluar estarían dados en años, cuartos de año, es decir, trimestres, y meses. Estos se refieren al periodo en el que fue realizada una venta. También tenemos las medidas. En estas tenemos el número de unidades vendidas, el costo de bienes vendidos, el valor de las ventas, el número de ventas, la ganancia promedio que tenemos en las ventas y el promedio de ventas. A continuación vamos a hablar acerca de la estructura básica de una consulta MDX. Tiene tres partes fundamentales que es igual que una consulta SQL, que son el select, el from y el where, que tienen su homónimo en el lenguaje SQL, es decir, el select contiene la información que vamos a obtener, el from de dónde y where las condiciones que tiene la información que vamos a obtener. Además de esto, contiene dos sentencias adicionales que son onColumns y onRows. En onColumns se define los atributos que formarán parte de las columnas de la consulta, y en onRows se definen el contenido de las filas que va a ir en la consulta MDX. Lo vamos a ver más claro en un ejemplo. En el material entregado encontramos la carpeta de Apache Tomcat 8032, el cual incluye entre sus aplicaciones el JPivot, con el cual podremos utilizar los ejercicios que vamos a hacer durante la clase. Para iniciar el Tomcat, iremos a la carpeta bin dentro de la carpeta y ejecutaremos el archivo startup.bat. Esperamos que inicie. Al finalizar saldrá que el inicio ha sido exitoso y en un navegador ingresaremos a localhost 180 JPivot y nos aparecerá una página como esta. La idea es que trabajaremos con el link que dice Slice and Dice with 2 hierarchies.
En este link nos aparecerá el editor de consultas MDX, donde podremos utilizar los ejercicios y las consultas que veremos a continuación. Entonces, para ingresar al editor de MDX, seleccionamos el vínculo que está aquí en la parte de arriba donde dice mostrar editor MDX, que nos mostrará el editor de las consultas MDX, y para aplicar los cambios presionaremos aplicar. En este caso estamos obteniendo todas las medidas, todos los miembros de las medidas en las columnas y todos los miembros de las tiendas en las filas del cubo que se llama ventas. Entonces lo que obtenemos es lo que está en la parte de abajo, que es en la parte de las filas tenemos toda la información de las tiendas y en la parte de las columnas tenemos todas las medidas, que son unidades de ventas, costo de las ventas, el número de ventas, etcétera, etcétera. En otro ejemplo vemos que además podemos poner la cláusula not empty, lo que permite obtener, a diferencia de la anterior, las columnas que contienen datos, es decir, limitan información a las columnas de las cuales tenemos información y no muestra las columnas vacías. Las expresiones MDX suelen tener la estructura que vemos en pantalla, en donde root hace referencia a la raíz jerárquica que se utiliza para el análisis. Si no especificamos la raíz ni el nivel, se asume que la jerarquía es por defecto. Se puede especificar un nivel sin necesidad de especificar la jerarquía a la cual pertenece. En este caso se asumirá que pertenece a la raíz principal. El uso de corchetes cuadrados es obligatorio cuando los nombres contienen espacios. A continuación vamos a observar algunas consultas. Las medidas son tratadas como dimensiones. En este caso se utiliza el prefijo mensuales. En la primera consulta estamos seleccionando en las columnas los miembros de las medidas que no son vacíos. Y en las filas estamos seleccionando las tiendas de Estados Unidos que no están vacías del cubo de ventas. En la segunda columna tenemos en las columnas los miembros de las medidas que no están vacíos. Y en las filas estamos seleccionando todas las tiendas del estado de California que pertenecen a Estados Unidos del cubo de ventas. Otras consultas, como las que vemos en pantalla, estamos viendo, por ejemplo, en las columnas todos los miembros de las medidas y en las filas estamos viendo todas las tiendas que pertenecen al estado de California y las tiendas que pertenecen al estado de Washington en las filas del mismo cubo, el cubo de ventas. En la segunda consulta podemos ver de las medidas, estamos viendo el número de ventas en las columnas y en las filas estamos viendo todas las tiendas que pertenecen a Estados Unidos, lo mismo del cubo de ventas. Otro tipo de consulta que podemos realizar es la que vemos en la primera parte de la pantalla, en la cual estamos seleccionando en las columnas los miembros de las medidas y en las filas estamos seleccionando todas las tiendas que pertenecen al estado de Oregón de Estados Unidos del cubo de ventas. En la segunda columna hacemos una modificación a la consulta y en ella seleccionamos todos los subniveles que contiene el estado de Oregón de Estados Unidos del mismo cubo de ventas. A continuación vamos a abordar el tema de los operadores aritméticos en MDX, entre los cuales tenemos la suma de dos números o la unión de conjuntos o la concatenación de cadenas por medio del símbolo más. Con el menos podemos realizar diferencia de dos conjuntos, resta entre números, y con el asterisco, producto cruzado entre dos conjuntos, multiplicación de dos números. También tenemos con el slash para dividir un número en otro número, y con el símbolo de potencia eleva un número a otro. Para el ejemplo de operadores aritméticos de MDX, vamos a hacer uso de otra utilidad que tiene MDX que se llama los miembros calculados, el cual usa la cláusula withMember, que la vemos en la parte superior de la consulta. Esto nos permite definir una dimensión o un elemento que no se definió dentro de la información de la estructura básica del cubo, como por ejemplo la información correspondiente al primer semestre del año 97, que es la parte superior, que está definido como la suma de la dimensión tiempo dentro del año 1997, el trimestre 1 más el trimestre 2, que es el Q2. Y lo mismo para la segunda parte del año 1997, que es la suma del Q3 más el Q4. Entonces lo que vamos a obtener en la parte, en las columnas,
va a ser toda la información de los años, que son el primer semestre del 97, el segundo semestre del 97 y el total de los meses de los Q del 97. Y en las filas vamos a obtener toda la información de las ventas de las tiendas en las filas del cubo de ventas, usando la misma cláusula de operadores calculados, obteniendo el porcentaje de ganancia como la resta entre las ventas y el costo dividido en el costo, y lo formateamos utilizando la cláusula formatString para darle formato en tipo de porcentaje, y utilizamos la misma definición que obtuvimos en la consulta anterior para definirlo el primer y segundo semestre del año 97, obteniendo así entonces en las columnas toda la parte del tiempo. Entonces van a quedar el primer semestre del 97 seguido del segundo semestre del 97 y después cada uno de los cuartos divididos, y en la parte de las filas vamos a obtener todas las tiendas y vamos a filtrar por las tiendas que obtuvieron porcentaje de ganancia. Ahora vamos a hablar de los operadores de comparación. En los operadores de comparación tenemos mayor que, mayor igual, menor igual que y diferente. A continuación presentamos una columna que utiliza el menor que. En este caso vamos a seleccionar el año de 1997 y las columnas las vamos a filtrar por todas las tiendas en las cuales las unidades de ventas fueron menores a 5.000 del cubo de ventas. Ahora, continuando con los operadores, vamos a hablar de los operadores lógicos. En este caso tenemos la conjunción AND, IF, que se utiliza para la comparación lógica de dos expresiones, NOT, que es la negación lógica, OR, que es la disyunción lógica, y XOR para la exclusión lógica. A continuación, vamos a hablar de la clasificación de las funciones m de x. Hay funciones de miembro que permiten recuperar miembros de otras entidades m de x, por ejemplo, dimensiones, niveles, conjuntos y tuplas. Las funciones de tuplas son funciones que devuelven tuplas y que se pueden utilizar en cualquier ubicación en las que acepte una tupla. Y las funciones de conjunto son funciones cuyo resultado, como su nombre lo indica, es un conjunto. Las funciones lógicas actúan sobre una expresión m de x para devolver información acerca de las tuplas, miembros o conjuntos de expresión. Las funciones numéricas actúan sobre una expresión m de x para devolver un valor escalar. Y por último, las funciones de cadena actúan sobre una expresión m de x para devolver una cadena de caracteres. Por último, unos ejemplos para realizar en casa. Muchas gracias por su atención.